puede ser. Mademoiselle. ¿Qué haces leyendo el diario de Bianca? Nina, lo que pasa es que cometí un error. Eso es algo privado. Lo sé, mi amor, pero no tenía otra salida. ¿Salida? ¿Tú también desconfías de Bianca? Mi única intención es protegerte, Nina. Entiéndeme, por favor. Hay muchos indicios de que Bruno y Bianca tienen algo. No son indicios. Son chismes de ese viejo infeliz. No es solamente Guillermo Arredondo el que piensa esto. ¿Ah, no? No. Entonces, ¿quién más lo piensa? Dime. ¿Tú? ¿Tú también piensas que Bruno y Bianca son amantes? Tú no me puedes dejar sola. Es que yo no te voy a dejar sola. Te quedas con mi mamá, con tu esposo. Estoy sola, hermano. No tengo a nadie. Hermana, tú eres la única persona que yo tengo. No. Bianca, yo me voy. Entiéndeme que estoy cansada de las manipulaciones de mi mamá. De los conflictos con don Guillermo. Ya, me cansé. Bianca, tú y mi mamá son muy diferentes a mí. Ustedes tienen objetivos diferentes en la vida. Y yo no quiero que mis hijos crezcan en ese ambiente. ¿Cómo? No me digas que te dejaste manipular por Guillermo, que le crees a Guillermo y ahora quieres alejar a tus hijos de su adúltera tía y de la bruja de su abuela. No, yo nunca dije... Sí, lo dije. Señora, tiene visita. No, ahora... No, por favor. Me parece el colmo, mademoiselle. Que no te importe todo lo que nos has enseñado sobre respetar la privacidad de los demás. Y no solo eso. ¿Cómo te atreviste a desconfiar de Bruno? A quien casi también lo criaste. Solo trataba de encontrar pruebas, Nina. ¿Las encontraste? ¿Encontraste las confesiones de Bianca sobre su romance con Bruno? No, ¿verdad? No. Solo son textos sobre tu padre. ¿Y lo dices con esa desfachatez? ¿Como si te valiera haber dudado de la esposa de mi papá? Nina, créeme que estoy muy arrepentida. Pero... ¿Se puede saber qué hacen las dos aquí? Pasó algo tan grave que me viniste a buscar acá, Bruno. Vengo de la oficina a hablar con la tía Francisca. Bianca no paró de hacerme preguntas sobre ti, de indagar si lo nuestro era cierto o no. Entonces Francisca también sospecha. No sé. Yair pudo haber hablado con ella, sugerirle algo. Esto es como una bola de nieve que cada vez se hace más grande. Pues tú tienes la solución, Bruno. Tú la tienes. Siempre la has tenido. Y ya esto lo tenemos que aclarar ya. Porque si no, esa bola de nieve, como tú la llamas, nos va a aplastar. Lo que pasa es que mademoiselle quería hablar a solas conmigo. Y le dije que lo hiciéramos en tu cuarto, como no había ninguno de ustedes por aquí. Bueno, mademoiselle, ¿está usted bien? No. Mademoiselle ya no quiere trabajar más en esta casa, mi amor. ¿Pero por qué? ¿Pasó algo? No es eso, don Ariel. No tengo ni una sola queja. Lo que sucede es que ahora que Nina se casa, creo que ya no me necesita. ¿Pero cómo no? Santi aún es pequeño. Bueno, la señora Bianca siempre se ha querido hacer cargo de él. Creo que ahora que Nina se va a casar,
pues es la oportunidad perfecta para que Bianca asuma ese papel. A ella le encantaría. La verdad que no sé ni qué decirle. Esto me sorprende. Pero créame que si eso es lo que usted quiere, tiene todo mi apoyo. Gracias. Ya deberías de darte por vencido y aceptar que tu peor enemiga está a punto de tener lo que siempre ha querido. Casarse con un megamillonario y regresar a su nivel. Sí, yo no voy a descansar hasta no ver esas víboras hundidas. Ellas me arruinaron la vida, me separaron de mi hijo, de mi familia. Y ahora por el imbécil de Daniel Parejo, estoy a punto de perder muchísimo dinero en mi divorcio. Ay, Guillermo, por Dios. Toda esa familia no es más que una bomba de tiempo. Ellos siguen su vida como si nada. Y tú cada vez caes más bajo en tu afán de venganza. Subestimé la idiotez de Ariel Piamonte. Ya no sé qué hacer para que abra los ojos. ¿Hasta cuándo tu batalla por salvar a Ariel? Basta ya. Ay, tú lo que necesitas, Guillo, es un traguito para relajarte. Mademoiselle, ¿qué pasó? Parece que hubiera visto al mismísimo chamuco. Vengo de darle la renuncia al señor Ariel. Ay, Santa Madre bendita. Ay, Virgen Santísima. Después de que Nina se case con Bruno, ya no trabajaré más en esta casa. Ay, pero ¿qué está pasando aquí? Ay, siento mucho que esta casa se está quedando vacía. No es tu culpa, mi amor. ¿Te acuerdas cuando yo te decía que yo no me iba a casar nunca? Tenías mucho miedo de que te dejara sola. Por eso no te querías alejar de mí, ¿no? Sí, mira. Ahora hasta pasas la noche con tu prometido. Bueno, pero no hablemos de eso, sí. Es raro. Bueno, solo quiero estar seguro de que no estás acelerando las cosas. Créeme que si algo ha ido lento, es la relación entre Bruno y yo. Para mí todo ha sido muy rápido. Primero primos, luego prometidos. Y ahora... A ver, mi amor, ¿no te parece que un poco precipitado esto de adelantar la boda? ¿Por qué lo dices? A mí me queda claro que tú estás perdidamente enamorada de Bruno. Pero... Ya entiendo. ¿Tú crees que Bruno no está enamorado de mí? Sé que lo que yo crea no te va a hacer cambiar de opinión. Pero solamente pienso que no les caería mal esperar a que esa relación fuera, no sé, un poco más sólida. ¿No crees? Yo creo que fue un error volver a este lugar. Yo creo que el error fue que me buscaras en la casa de mi hermana. Tiene sospechas y ahora tiene más motivos. Bruno, ¿tú te acuerdas cuando llegamos a este lugar? ¿Cómo le llamábamos a este lugar? Nuestro refugio. No entiendo. Todos estaban de acuerdo con que nos casáramos y ahora no. Bueno, tu papá solo te pidió que aplazaras la boda, Nina. Y a lo mejor tiene razón, ¿eh? A ver, usted fue la que más me empujó para que adelantara la fecha. Es más, la idea fue suya. Sí, mi amor, ya sé. Pero bueno, también sé reconocer mis errores. ¿Ahora piensa que es muy precipitado? No, pienso que... Bueno, que deberías de hacerle caso a la gente que te quiere, que te estima, ¿no? A veces los viejitos tenemos la razón. Yo creo que deberías de esperarte, no sé, como... Pues no sé, un año. Bueno, a lo mejor no un año, pero no este fin de semana. Tu hermana no es la única que desconfía.
Bruno, ¿tú te acuerdas la primera vez que vine? Pienso en eso cada vez que vengo. Y yo lo recuerdo cada vez que Ariel me abraza. Y no le puedo decir nada porque soy su esposa. Entonces cierro los ojos y me acuerdo de todos esos momentos hermosos que he pasado contigo. La tranquilidad que me da esta casa. Ahora solo me hace sentir dolor de pensar en la traición que cometimos. Yo lo que siento es paz. Cada vez que pienso en la posibilidad de que podemos estar juntos para siempre. Hasta que tuve ese choque. Cuando le iba a contar toda la verdad a Ariel. Y me regresaron a mi jaula de oro. El destino no quiso lo nuestro. ¿El Bianca. destino? El destino. Nosotros. No lo sé. Pero ya no hay nada que hacer. No podemos retroceder el tiempo. Bruno, pero si te casas sí va a ser demasiado tarde. Bianca. Tenemos que aceptar de una buena vez que esto es un imposible. Y el tiempo sabrá curar las heridas. No. Sí. No, yo no quiero tiempo. Yo no quiero tiempo. Yo te quiero a ti, Bruno. Es que no se puede. Nuestro amor fue un amor prohibido, Bianca. Y ahora es un imposible. Es casi suicida esta locura de querernos de escondidas. Por favor, Yair, te lo suplico, habla. Acaba de una vez con esta locura. Ya le he repetido 1000 veces que no tengo nada que decir. Nina hasta me corrió de la casa. Santi se va a quedar solo con Bianca. No puedes permitir que ellos se salgan con la suya. Que Nina se case con un hombre que no la ama, que ha sido capaz de traicionar a su propio tío. Nina solo es feliz con Bruno. Y por mi culpa no va a dejar de ser feliz. Por Dios, Yair. Nina jamás será feliz con Bruno. La felicidad no se construye sobre mentiras. Esta casa se está desmoronando. Es como una maldición. Y el único que puede salvarla eres tú. Señorita Denise. La mujer que amas va a vivir con un hombre que la hará sufrir. Puede ser que ahora Nina cumpla su sueño, pero después será una pesadilla. Nina va a llorar y sufrir como nunca antes lo había hecho. ¿Eso quieres, Yair? ¿Quieres darle eso a Nina, una felicidad falsa con una fecha de caducidad? ¿Eso es lo que quieres?